Vamos por favor a Romanos capítulo 12. Romanos 12. Seguimos con nuestra serie que hemos titulado El Evangelio de Dios. Y ya estamos transitando hacia el final de esta carta. Así que Romanos 12, vamos a leer los versos 1 y 2. Escuchemos con atención la palabra del Señor, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hasta allí la lectura para hoy. Nosotros ya hemos examinado hasta aquí la parte doctrinal de la carta de Pablo a los romanos, parte que va desde el capítulo 1, verso 16, hasta el capítulo 11, verso 36, que estudiamos la semana pasada. Y si nosotros quisiéramos resumir todo lo que hemos visto hasta aquí, podríamos presentarlo brevemente de la siguiente forma. Capítulos 1 al 3 de esta carta nos hablan de las malas noticias, del pecado y de la miseria en la que nos encontramos. Después, capítulos 3 y 4, de las buenas noticias, de esta provisión, ¿verdad?, de justicia de Dios en Cristo, disponible para todos aquellos que creen en Él. Después tenemos los capítulos 5 al 8, donde Pablo nos muestra las implicaciones de estas buenas nuevas, de estas buenas noticias, con un énfasis especial en el capítulo 8 acerca del ministerio del Espíritu Santo en la santificación del creyente. Y después tenemos los capítulos 9 al 11, que nosotros concluimos la semana pasada, que tratan del Evangelio a la luz de este plan de Dios para salvar a pecadores de todas las naciones. Entonces eso es lo que hemos visto hasta ahora. En esta nueva sección de Romanos, que va desde el capítulo 12 hasta el 15, Pablo aborda diferentes aspectos de la vida cristiana, o también de la vida de la iglesia, o de la iglesia en el mundo. Esos son los aspectos que trata en estos capítulos. Por lo tanto, fíjense, los primeros 11 capítulos de esta carta son en gran parte teológicos en su carácter. Pero a partir del capítulo 12, este énfasis cambia de lo teológico a lo práctico, a lo ético, a cómo vivimos esta doctrina que hemos abrazado. Y eso es muy característico de los escritos del apóstol Pablo. Él lo hace comúnmente en sus cartas. Ahora, si nosotros prestamos atención al versículo 1 de este capítulo 12, vamos a notar que da el tono de todo lo demás que va a decir Pablo desde aquí hasta el capítulo 15. Dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Este así que, con el que comienza este versículo 1, nos recuerda todo lo que Pablo nos ha dicho en los capítulos anteriores. Como una especie de decir, por lo tanto, entonces. Y Pablo nos ha estado diciendo que las misericordias de Dios tienen ahora cierta implicación en nuestra vida. Las misericordias de Dios han sido su gran tema durante 11 capítulos. Y los matices, ¿verdad?, de esa misericordia se nos han mostrado de maneras impresionantes en lo que hemos visto hasta aquí. Misericordia, ¿verdad?, que va desde el principio, desde la eternidad. Misericordia que va desde la elección divina, que llega hasta lo más profundo de la perdición y de la depravación del pecado humano. ¿Para qué? Para salvar
a pecadores merecedores del infierno como tú y como yo. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo, por medio de su obediencia, por medio de su sangre. Entonces todo es misericordia, todo es misericordia. Y como vimos la semana pasada, al final del capítulo 11, cuando Pablo ve esta maravilla de la misericordia de Dios, cuando él ve esta gloria de la misericordia de Dios, esta belleza, esta grandeza a escala global de la misericordia de Dios, ¿qué hace su corazón? Canta en gratitud a Dios, canta en gratitud, canta en adoración y dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Pero ahora, después de haber cantado esa alabanza al finalcito del capítulo 11, aquí en el capítulo 12, él nos dice: a la luz de todo esto, a la luz de toda esa misericordia de la que les he estado hablando, aquí están las implicaciones. Aquí está el ¿y ahora qué tengo que hacer? Entonces, a la luz de las misericordias de Dios, Pablo dice: ahora escuchen cómo tienen que vivir, cómo deben vivir su vida cristiana. Y Pablo dice en el capítulo 12 que estas misericordias de Dios nos hacen mirar en tres direcciones. En los primeros versículos de este capítulo 12, los versos 1 y 2, nos dicen que las misericordias de Dios nos hacen mirar hacia arriba, nos hacen mirar hacia Dios en consagración y transformación. Después, en los versos 3 al 8, nos hacen mirar estas misericordias hacia nosotros mismos en humildad. Y en los versos 9 al 21 nos hacen mirar fuera de nosotros mismos a los demás en amor y servicio. Entonces fíjense, las misericordias de Dios nos hacen mirar hacia arriba, hacia Dios, en consagración y transformación. Nos hacen mirar hacia nosotros mismos en humildad y nos hacen mirar a los demás en amor. Hoy día nos vamos a enfocar solamente en lo primero, es decir, mirar hacia arriba en consagración y transformación. Y por eso nuestro tema para hoy es una vida transformada. Una vida transformada. Vamos entonces con lo primero, consagración. Pablo, como ya mencioné, nos llama a mirar hacia arriba, a mirar a Dios. Él exhorta a los romanos y obviamente a nosotros también por las misericordias de Dios. O sea, está hablando, como ya lo dijimos, de esta amplia exposición de la misericordia de Dios en el Evangelio que ha sido expuesto en todos los capítulos que llevan a este, es decir, el capítulo 1 hasta el 11. Y aquí él insiste en nuestro deber a la luz de la misericordia de Dios. Así que fíjense, la misericordia de Dios, y esto es muy importante, y hay gente que no logra captar esta gran verdad de las Escrituras, pero es tremendamente importante. La misericordia de Dios es el motor que impulsa el deber cristiano. Porque si nos equivocamos en eso, si lo entendemos mal, nosotros vamos a fallar en nuestro intento de ser obedientes al Señor. ¿Por qué? Porque vamos a depender de nuestra propia fuerza, vamos a depender de nuestras propias habilidades, vamos a depender de nuestro propio poder. Pero la gran fuerza motriz que impulsa la obediencia cristiana al deber es la misericordia de Dios, la gracia inmerecida de Dios. Es esa gracia inmerecida que se apodera de nuestro corazón y que nos impulsa hacia adelante en servicio a Dios. Ojo, no es el arrepentimiento, no es la culpa, no es la ambición, no es la opinión de los demás, es la misericordia de Dios hacia nosotros en el Evangelio de su Hijo lo que nos impulsa a obedecer. Es eso. Entonces, en vista de las misericordias de Dios, Pablo dice, en primer lugar,
Quiero que miren hacia arriba. Quiero que miren al Señor. Que esta misericordia los llene, los inunde y ustedes miren al Señor por causa de esta gran misericordia. Y Pablo dice, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Fíjense, Romanos 11, versos 33 al 36, nos enseñan que la verdadera adoración implica doxología, implica alabanza. Yo cuando adoro a Dios, lo estoy alabando, lo estoy exaltando, lo estoy elevando, porque Él es digno. Ahora en Romanos 12:1, Pablo nos enseña que la verdadera adoración también exige la consagración total de nuestra vida. No es solo algo de labios, porque si lo pensamos es muy fácil. Vengo acá, escucho una canción, canto, hago tremendas declaraciones. Jesús, eres lo más importante de mi vida. Pero salgo de acá y Jesús no es lo más importante de mi vida. Mi vida no está en absoluta consagración al Señor. Yo estoy consagrado a otras cosas, sirvo a otras cosas, adoro otras cosas. Entonces Pablo nos dice, la verdadera adoración exige, requiere, demanda la consagración de toda nuestra vida. Y esta es la adoración en su sentido más amplio. Adorar con todo lo que soy al Señor. No es solo, insisto, la ofrenda de alabanza regulada por la palabra de Dios en las reuniones solemnes de la iglesia, como sería un culto público, sino que está hablando Pablo aquí de la totalidad de nuestra vida, vividas para la gloria del Señor todos los días. Y no pasemos por alto aquí el lugar que tiene el cuerpo en la exhortación de Pablo. No tenemos que minimizar eso. ¿Y por qué les digo esto? Porque nosotros vivimos en una época muy negativa con respecto al cuerpo. ¿No es verdad? Hay personas que luchan con terribles problemas por la imagen corporal. Ay, no soy lo que me gustaría ser. Mira esta parte acá, mira esto otro acá. No quiero ser como soy. Y hay otros tantos, ¿verdad?, que creen que el cuerpo con el que nacieron no determina el género con que se identifican. Entonces, en gran parte del pensamiento contemporáneo, el cuerpo es un problema para las personas, problema del que buscan escapar. Pero esa no es la perspectiva bíblica. Eso no es lo que nos dice la Escritura. Pablo nos dice aquí que debemos ofrecer nuestros cuerpos, ojo, no solo nuestro cerebro, nuestra mente, nuestros cuerpos, no solo nuestras palabras, no solo nuestras almas, sino también nuestros cuerpos deben ser ofrecidos a Dios, dice Pablo. ¿Y por qué? Porque nosotros no somos almas atrapadas en un cuerpo, prisioneras en un cuerpo, como creían los filósofos griegos antiguos. Esa nunca ha sido la perspectiva bíblica. Nosotros somos cuerpo con alma, o somos almas corpóreas. Eso es lo que somos. Somos una unidad psicosomática, cuerpo y alma. Eso es lo que somos. Por eso lo que pasa en mi alma afecta a mi cuerpo. Piensen en la depresión, un problema del alma, y afecta a mi cuerpo. Entonces somos cuerpos con almas. Por lo tanto, la adoración del corazón, la adoración de ese yo interior, siempre se expresa con acciones del cuerpo, siempre. Por ejemplo, tú cantas con tu boca.
Tú miras las Escrituras con tus ojos. En este preciso instante, tu cerebro está involucrado poniendo atención a lo que digo. O eso espero. Queridos, nuestros cuerpos, dice Pablo, están en juego aquí. Adoramos a Dios con nuestros cuerpos. Ahora, por otro lado, Pablo nos insta en Romanos 6 a no entregar los miembros de nuestros cuerpos como instrumentos al pecado, como instrumentos a la iniquidad, a la injusticia. Entonces, miren lo que está diciendo Pablo. El pecado y la obediencia se desarrollan ¿dónde? Aquí, en mi cuerpo. Aquí está. Entonces la consagración a Dios es algo que no solo sucede en mi cabecita, sino que está en todo mi ser, en todo mi ser. Así que cuando Pablo dice, presenten sus cuerpos, ¿a qué nos está llamando? Nos está llamando a la consagración total, por dentro y por fuera, mente y corazón, voluntad y afectos, cabeza y ojos, oídos y lengua, manos y pies, todo consagrado al Señor. Cada parte de nosotros entregada a Dios. A eso nos está llamando aquí el apóstol Pablo. A eso nos está llamando Dios a través del apóstol Pablo. Esta es la visión de la consagración cristiana. Esto significa consagrarse a Dios según las Escrituras. Todo lo que yo soy. Entonces, la gran pregunta: ¿cómo debo responder a la misericordia de Dios al enviar a su Hijo a obedecer, a sangrar y a morir por mí? ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿De qué manera respondo a esa gran misericordia, a esa gracia maravillosa? Bueno, sin duda, la adoración de una hora y media o 2 horas el domingo es importante. Y nunca puedes descuidar esa adoración sin sufrir un grave peligro para tu alma. Pero si la hora o 2 de adoración corporativa aquí en la iglesia no es el clímax, no es la expresión de una vida entera entregada a Dios, entonces esa adoración de 1 hora o 2 el domingo nunca va a agradar a Dios. Porque yo no estoy consagrado a Él, no estoy dedicado a Él, no me he entregado completamente a Él. Estoy cometiendo una terrible ofensa a Dios. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un ejercicio religioso, nada más que eso. Me pregunto si has llegado al punto en tu vida cristiana en que estás dispuesto a decirle a Dios de manera sincera, honestamente, desde lo más profundo de tu corazón: toma mi vida, toma todo mi ser. Quiero ser completamente tuyo. Todo el tiempo quiero estar consagrado a ti. Quiero estar consagrado a tu gloria, a tu honor. ¿Alguna vez le has dicho eso a Dios? Las misericordias de Dios, nos dice Pablo, requiere y exige nada menos que eso: consagración total. Pablo nos llama, ¿verdad?, a esta consagración total. Y fíjense que él llama a este acto de consagración, a esta vida de consagración, la llama culto racional. Culto racional. Esta palabra racional también podría ser traducida como espiritual, o genuino, o verdadero, o lógico. De hecho, la palabra en el idioma original es lógico, culto lógico. Fue este famoso filósofo estoico
Epícteto, quien señaló que si él fuera un ruiseñor, haría lo que es propio de un ruiseñor. Si fuera un cisne, haría lo propio de un cisne. Y después dijo, de hecho yo soy lógicos, debo alabar a Dios. Ojo, este era un filósofo pagano que llegó a esa conclusión. En el fondo él tuvo luz que le mostró que lo lógico para el ser humano, lo racional para el ser humano, es alabar a Dios, es consagrarse a Dios. ¿Por qué? Porque fuimos creados para Él. Y como decía Agustín, y nuestra alma jamás hallará descanso si no estamos en Él. A lo mejor estás buscando descanso en pasarlo bien. A lo mejor estás buscando descanso en descubrir nuevas cosas. O estás creyendo que tu felicidad está en una persona, en un amor, o en las propias cosas de la juventud. Déjame decirte que tu alma jamás hallará descanso si no estás en Cristo Jesús. Si no te has entregado a Él completamente, con todo tu corazón. Si no te has consagrado a Él. La única respuesta adecuada, la única respuesta lógica a las misericordias de Dios es darlo todo en servicio a Jesucristo. Eso es. No hay lugar, fíjense, en la visión de Pablo acá, para una vida cristiana a medias. No hay lugar en la visión de Pablo para una vida cristiana a medias, porque la exigencia de la misericordia de Dios es consagración total. Jesús lo quiere todo, todo el tiempo, todos los días, cada área de tu vida. Él reclama señorío absoluto sobre tu vida. Y la consagración es la manera en que nosotros debemos responder a la gracia de Dios. Déjame preguntarte algo. ¿Cómo podrías tú retener algo de lo que eres, de lo que tienes, viendo que has sido tan amado, viendo que has sido tan amado y que la misericordia es tuya en Cristo Jesús? ¿Cómo te vas a retener algo? Dios entregó a su Hijo por ti, por ti. ¿Qué le darás a cambio? La única respuesta posible, nos dice el apóstol Pablo, es ¡todo! Le das todo. No un pedacito, no una hora, todo lo que eres, todo a Él. Consagración, consagración. Pero también nos habla el texto de transformación. Transformación en el verso 2. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así es como podemos vivir esta vida consagrada de la que estamos hablando. No conformándonos a este mundo, sino siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y aquí mundo, obviamente, todos se dan cuenta, no es el globo terráqueo. Pablo no está dándonos aquí una clase de geografía, nada de eso. Él está hablando de la presente era malvada, de esta era dominada por el pecado, por esta rebelión en contra del gobierno del Rey Jesucristo. El mundo es una forma abreviada de referirse a la humanidad pecaminosa, a la humanidad caída, que quiere ser autónoma. Yo no necesito a Dios, yo me doy mis leyes. Yo soy el capitán de mi barco, el señor de mi destino. Es el sistema universal de pensamiento y de vida humanos caídos. ¿Gobernado por qué? Por la incredulidad, por el pecado que prevalecen y que gobierna nuestro corazón. Ese es el mundo al que Pablo se refiere aquí.
Y no es verdad que el mundo está constantemente ejerciendo su presión sobre nosotros. Constantemente. Hay una paráfrasis de este texto, escrita por un ministro anglicano llamado J.B. Phillips. Y yo no soy fan de las paráfrasis, pero esta es más o menos pertinente. Él dice lo siguiente: no dejen que el mundo los apriete para que entren en su molde. No dejen que el mundo los apriete para que entren en su molde. Porque eso es lo que hace el mundo. Eso es lo que hace este sistema, ¿verdad?, de pensamientos, de valores y de ética incrédulos. Siempre está tratando de hacer eso con nosotros, ¿no es verdad? ¿Has experimentado tú esa presión del mundo que te impone conformarte al mundo, que te exprime, ¿verdad?, para que tú entres en su molde? Por ejemplo, tus colegas de trabajo, compañeros de universidad, ¿se reirían de ti si en la hora del almuerzo tú haces una oración agradeciendo por los alimentos? O tus supuestos grandes amigos te excluirían de sus juntas si tú te niegas a consumir alcohol excesivamente con ellos o algún otro tipo de droga. Ah, no, este no sirve, pues no es como nosotros. Y ojo, los padres también podemos sentir una enorme presión de quebrantar el día del Señor y comprometer nuestro testimonio, descuidando la adoración a Dios. Si nosotros programamos actividades deportivas el domingo, cumpleaños el domingo para nuestros hijos o cualquier otro tipo de actividad en el día del Señor. El mundo siempre está dedicado, enfocado a meter a los cristianos en su molde y nos quiere alejar de nuestra obediencia al Señor Jesucristo. Y nosotros podemos sentir esa presión muy bien todos los días. Por lo tanto, Pablo, ¿qué hace aquí? Nos está llamando a un camino alternativo, a un camino diferente. Dice, no se conformen al mundo, no permitan que el mundo los meta en su molde. En cambio, dice Pablo, sean transformados, sé transformado, dice Pablo. Ahora, para los nerds que les gusta la gramática, la palabra aquí, transformados, es un verbo imperativo presente pasivo. Ahí uno dice, miércoles, ¿qué significa esa cuestión? ¿Ah? En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es, continúen siendo transformados. Continúen siendo transformados. Eso es lo que está diciendo. Fíjense, ¿qué significa eso? Significa que no se trata de un evento único. No es un destello repentino de santidad. ¡Oh, soy santo! ¡Soy perfecto! Es un proceso gradual porque Dios no nos toma y nos arroja la santidad de una vez para siempre. No. Hay un cambio, un proceso de cambio espiritual, de cambio moral, que se produce a lo largo del tiempo y que tiene su centro, miren el texto, tiene su centro en la mente. Transfórmense, dice, por la renovación de su entendimiento, por el cambio de su forma de pensar. Ahora, entendimiento, o la mente, obviamente, es el centro de mando, el centro de control de nuestra personalidad. Entonces la pregunta es, ¿quieres vivir una vida consagrada a Dios? Para poder ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Si quieres eso, necesitas una mente renovada. Necesitas una nueva mente. Eso es lo que necesitas. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, Pablo utiliza el mismo lenguaje en 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Y en ese texto
se nos muestra cómo se lleva a cabo este proceso de renovación de la mente. Pablo dice, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ojo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo se obtiene una mente renovada? ¿Cómo uno es transformado? Se efectúa mediante la contemplación prolongada de la hermosura de Cristo. Se realiza al hacer de Él nuestro objeto de estudio, nuestro objeto de reflexión, nuestro objeto de deleite. Te entregas completamente a conocerlo tal como Él se nos presenta en las Sagradas Escrituras y resuelves ser como Él. Lo adoras, lo amas, buscas su rostro y procuras agradarle en todo con la ayuda del Señor. Entonces dice Pablo, pareciéndote a Cristo, así es como eres transformado, de gloria en gloria, parte por parte. Con el tiempo llegas a ser hecho como aquel a quien contemplas. A veces se oye esto de matrimonios que han estado muchos años casados, ¿verdad? Se empiezan a parecer. En este amor que se tienen, empiezan a parecerse. Tienen las mismas actitudes, tienen los mismos gustos. En esa devoción de amor del uno por el otro, pareciera que son uno. Y a veces la gente les pregunta, ¿ustedes son hermanos? No, estamos casados. Es que son iguales ustedes. Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo acá. Te vuelves como Jesús al fijar tus ojos en Él. Mira a Cristo en su santa palabra y Él va a renovar tu mente. Él va a transformar tu mente. Y recuerden que glorificar a Dios, que es el fin para el cual nosotros fuimos creados, es la meta de este gran proyecto de transformación que el Señor tiene para nosotros. Él quiere que lo honremos, que vivamos conforme a su voluntad. Fíjate en la última parte del verso 2 ahí, porque nos habla ese versículo del descubrimiento por nosotros mismos, por nuestra propia experiencia, ¿de qué cosa? De la voluntad moral de Dios para nuestra vida. Y decimos, esta voluntad del Señor es buena, es agradable, es perfecta. Su ley moral para mí es perfecta. Entonces la manera en que llegas a ser y a hacer lo que Dios manda en las Escrituras, la manera en que aprendes a vivirlo y cómo hacerlo, la manera en que entiendes lo que significa matar al pecado y obedecer a la ley de Dios, todo eso sucede mediante la renovación de la mente al fijar tus ojos en Jesucristo, en Él, solamente en Él. Así que escucha, creyente, una mente cerrada, una mente que no quiere aprender, una mente que no quiere pensar con profundidad, una mente que no quiere conocer la Biblia, que no quiere amar la doctrina, que no quiere crecer en entendimiento, que no quiere comprender quién es Jesús y por qué vino, que no quiere comprender qué significa seguir a Jesús. En el fondo, una mente ociosa, una mente perezosa que se apaga y que duerme cuando la palabra de Dios está siendo predicada. Una mente así jamás va a experimentar transformación.
De hecho, una mente así ofrece muy poca resistencia al mundo. Este mundo que es como un animal, como un depredador, que constantemente busca hacernos entrar en el molde. ¿Cómo está tu mente? ¿Estás dispuesta a crecer, dispuesta a profundizar en Cristo? ¿Le contemplas a Él? ¿Le miras en toda su belleza, en todo su poder salvador, en toda su gracia inmerecida hacia ti? ¿O tu mente está cerrada? No quieres aprender, no te interesa. Queridos, en vista de la misericordia de Dios, tenemos que mirar hacia arriba, mirar al Señor. Y debemos mirar a Dios en una consagración renovada, con nuestras mentes renovadas y con nuestras vidas transformadas. ¿Es ese el deseo real de tu corazón? ¿Quieres realmente una vida transformada? Déjame decirlo con toda la claridad posible. Ese deseo de una vida transformada, de una mente transformada, ese deseo es característico del verdadero cristiano. Aquel que no desea ser transformado, por mucho que diga ser cristiano, no lo es. No lo es. ¿Quieres ser transformado? ¿Buscas ser transformado? Quiera el Señor que la respuesta de cada uno de nosotros sea: sí, eso quiero. Lo quiero con todo mi corazón. Quiero a Cristo con todo mi corazón. Lo quiero a Él, porque si lo tengo a Él, tengo todo. Oremos. Te agradecemos.